14 minutos han pasado de las 9 de la noche y ahora en este bloque nos proponemos con Marina Vitale hablar lo que dice allí nuestra infografía. Exactamente. La inflación, la más baja en los últimos 3 años. Desde noviembre del 2021, nosotros te lo contábamos el mes pasado, es solo que este mes hubo un nuevo récord porque fue más baja todavía. Aquí en la provincia de Mendoza, un número inclusive por debajo del promedio nacional. Si te parece, nos vamos ya mismo al mapa para que podamos observar. Esta es la foto de octubre. Como siempre decimos, a mes vencido, 2,5% el índice mensual respecto de septiembre. Eso es lo que aumentaron los precios en Mendoza. Y a nivel nacional 2,7%. Digamos en primera instancia lo siguiente. El gobierno festeja este primer número. Sí. Aquí se perforó el piso de los 3 puntos. Aquí ya hay inflaciones por debajo de ese número que para Milei significa un milagro. Y una acción de gobierno única en el mundo, según señala. Habiendo hecho el ajuste más extraordinario en la historia de la economía moderna, dice Milei, el país puede hoy exhibir estos números respecto del crecimiento del valor de los precios de las cosas que compramos habitualmente. Sí, exactamente. Bueno, también en su momento hablaba Javier Milei que cuando este número esté más cercano al 2%, probablemente nos podamos acercar también al levantamiento del cepo cambiario. Ya será un tema seguramente para el próximo año, para principios del 2025, de acuerdo a lo que estiman los economistas con estos movimientos que se están produciendo en la economía Pero es argentina. muy interesante lo que tenés a tu espalda, Vani, y es válido mencionarlo. Sí, esto es Mendoza, el acumulado en lo que va del año, bueno, en lo que va del año no, los primeros 10 meses, mejor dicho, porque ya está avanzado el mes de noviembre, como siempre decimos, 98,3% es la acumulada, interanual 183% prácticamente si comparamos octubre contra octubre. Y si nos metemos con los rubros que más aumentaron aquí en la provincia de Mendoza, te vas a encontrar con algo que no es nuevo. Poné la vista acá. Durante todo el año, la gran novedad en el IPC han sido las tarifas. O sea, esto ha terminado de traccionar siempre y en este caso vivienda y servicios por tercer mes consecutivo está entre las 3 cosas que más aumentaron, 6,8%. Ni hablar, 7,5%. Ni hablar, estamos en pleno cambio de temporada, te lo decíamos el mes pasado. Y esto tiene mucho que ver el próximo ítem, alimentos y bebidas, con los sectores más vulnerables de la población. Esa categoría, medida, es la que de alguna manera es la base de sustentación para medir la línea de indigencia en Argentina. Ya vamos a estar dando cuenta de eso. Por debajo del 1%, alimentos y bebidas, 0,7%. No se olviden que esto es un promedio, por lo tanto, en el caso de que hayan ido al supermercado y hayan notado que un producto se incrementó entre 3 o 7%, bueno, puede pasar. Solo que otros han bajado su valor. Han bajado y ha habido deflación, inclusive en algunos, como por ejemplo el arroz o las verduras, pero bueno, eso es más, tiene que ver con la estacionalidad. No, eso es muy estacional, claro. Exacto, claro que sí. Esta es la consideración de los mendocinos respecto de algo que en un momento era el tema recurrente minuto a minuto. La suba de los precios, la inflación y cómo nos golpeaba. Escucha. ¿Usted ve que los precios de alguna forma se están estabilizando? Sí, en muchos artículos, nada más que la gente no se da cuenta, no compara precios ni nada de eso. Mi mamá tiene negocio y ahí nos damos cuenta en la compra que se vienen los productos más económicos. ¿Que ya no hace falta aumentar tantas veces? No, exacto. A pesar de que el índice sea más bajo, ¿sigue siendo una de sus principales preocupaciones la inflación? Sí, la verdad que sí, porque hay veces que aumenta cada vez más la mercadería y hay que achicarse a lo que uno compra. Hay algunas cosas que suben, pero bueno, también vemos que hay muchos precios que se están manteniendo y está bueno. ¿La inflación es un tema que le sigue preocupando? Sí, obvio que sí, porque sube todo. ¿La inflación es un tema que le sigue preocupando o ya no tanto? No, me sigue preocupando. Bastante. A pesar de que el número sea bajo en comparación a otros meses. Pero usted vio que, ¿cómo le podría decir? Capaz que es ahora y el mes que viene pegamos otro estallido, porque verdaderamente ese es el problema. No sabemos qué puede pasar. Es la desconfianza. Sí. Y es absolutamente comprensible. Es lo que Milei quiere generar en la población, la confianza de que esto es un camino que comenzó y que no termina mañana. Es más, hoy el presidente ató la inflación a la devaluación calculada por el Banco Central
y flotada a propósito por el Banco Central. En el orden del 2 al 2,5% se devalúa la moneda argentina respecto del valor del dólar oficial. Aseguran desde Casa Rosada, si estos valores se mantienen, podremos flotar con mini devaluaciones mensuales en torno al 1%, es decir, el valor del dólar se mantendría prácticamente estable. Pero atención, porque ya llevamos transitados 11 días, hoy es 12 días del mes de noviembre. Y hay algunas compañías que miden la inflación día a día, semana a semana, y han observado que en el mes de noviembre, y tal cual lo hemos informado nosotros, algunos servicios se han incrementado y esto indudablemente va a empujar el número final de noviembre hacia arriba, aunque todavía es muy prematuro señalar el número final transcurridos apenas 12 días. ¿Te parece? Vamos a hacer una evolución histórica, al menos de los últimos 4 años, para que ustedes vean a través de este gráfico de línea cómo se ha comportado la inflación. Fíjate, en 2021 tenías el altísimo número del 50,9%, porque no creíamos que podía subir en 2022 al 94,8%. Y en 2023, 211,4%. Este de acá es el acumulado que va hasta el mes de octubre. Por supuesto que falta noviembre y diciembre para poder equipararlo con esos números, pero te lo ponemos igual, 107% es lo que tenemos hasta el momento acumulado a nivel nacional. Cuando decimos que la masa salarial en la República Argentina corre por detrás, hay que centrarse en este número. Cuando el presidente dice se va recuperando algún sector de la economía y los salarios comienzan a ganarle a la inflación, se basa fundamentalmente en los últimos meses de este 107% consolidado para los 10 primeros meses. Habla el presidente Javier Milei, hace instantes decía esto. Dije que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta o porque cayó la demanda, por hacer las dos cosas a la vez, y eso hace que pierda poder adquisitivo el dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y en ese contexto señalábamos además que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses a 24 meses, es decir, que esperábamos poder bajar la inflación en el lapso de 1 año y medio, 2. Y primero, como verán, si limpiamos el efecto de la inflación inducida, digamos, ya estamos en niveles de inflación de las que tiene el mundo razonable. Les aviso que si durante 2 meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a 1, y cuando repitamos 3 meses de 1, digamos, vamos a estar liberando el mercado de cambios y liberarnos del cepo y salir de toda esta peripecia. Así que ya empiezan a verse las cosas. Que decía el presidente Javier Milei, sigue hablando de hecho en Endeavor Argentina. Es un encuentro de emprendedores de la República Argentina en donde Milei hacía la primera evaluación pública de los números que había arrojado el INDEC respecto de la inflación del mes de octubre. Bueno, muy activos, no solamente él, sino también su ministro de Economía durante toda la tarde en las redes sociales. Y de eso vamos a hablar, de las conversaciones digitales y de lo que hablan los argentinos, no los políticos, digo los argentinos, que solamente estamos preocupados por llegar a fin de mes con nuestro sueldo, trabajar y no muchas cosas más. Vas a escuchar ahora a un consultor que realizó un trabajo sobre de qué se está hablando en las redes sociales, en internet, en los principales sitios de búsqueda, y fundamentalmente se refirió a esta semana y cómo van quedando de lado los temas como el dólar o la inflación. Las búsquedas de esta semana tuvieron que ver con Sprint y el partido este de fútbol en el que él agarró y debutó en primera, con, no sé, los partidos, cuando juega la selección, digo, todas cuestiones que tiene, el clima, todas cuestiones que, digamos, hacen al diálogo cotidiano, porque, digamos, hay que entender una cuestión que es que el contrato electoral que tiene la gente con Milei es un contrato que se circunscribe a una sola cuestión, ¿sí? Que es tener una economía normal. O sea, si la gente obtiene una economía normal, la gente no le da bolilla a la política, no le da bolilla a las distintas cuestiones que hacen a la economía, sino que lo único que quiere es estar tranquilo. Y como los indicadores lo que están haciendo es confirmar esa tendencia, y la gente se agarra y se enfoca en otras cosas.
¿Cuál es el escenario que se configura? La economía sigue siendo una preocupación cotidiana, sigue estando, digamos, a tope de las cuestiones que agarramos y que resolvemos cotidianamente, pero hay una sensación de estabilidad que permite que los mendocinos y los argentinos nos enfoquemos en otras cosas. Un análisis mucho más interesante respecto de cuáles son las principales preocupaciones o temas de charla o puntos de charla en un grupo social, en la familia, con nuestros compañeros de trabajo. Ahora, ¿qué implica esto de haber llegado a estos niveles de inflación? Hace instantes escuchábamos la voz de un mendocino que con temor y absoluto fundamento decía: pero sabemos que en la Argentina esto a la vuelta de la esquina puede llegar a cambiar. Bueno, como nosotros no somos especialistas en términos económicos, vamos a consultar a uno de ellos, Cristian Buteler. ¿Cómo le va, Buteler? Buenas noches, bienvenido. Cuéntenos cuál es su impresión respecto de esta marcha de la economía en términos inflacionarios. Hoy hablamos de inflación. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, obviamente es un buen dato el que se dio a conocer hoy, un 2,7%. Ha sido, digamos, un dato muy positivo. Yo entiendo quienes tienen miedo, ¿no?, de volver a la alta inflación. Es lógico también, es algo que uno puede entender, ¿no?, desde lo que se ha sufrido con los niveles que hemos llegado el año pasado, de más del 200% y demás. Pero bueno, creo que el plan del gobierno en materia inflacionaria por lo menos está dando resultados, ¿no? O sea, está mostrando una fuerte desaceleración, ya nos vamos acercando a valores más razonables, ¿no?, para lo que es una economía, no solamente la Argentina, sino la economía incluso de la región, con el objetivo, obviamente, de llegar a un dígito anual. O sea, creo que ese es el objetivo que tiene que mantener el gobierno, que mantiene el gobierno, pero hemos visto en los últimos meses, sobre todo el mes anterior y el previo, dos bajas fuertes, ¿no? El primero tocando 3,5% y ahora el mes pasado con un 2,7%. Creo que es uno de los, digamos, de las cosas que puede mostrar en positivo este gobierno, ¿no? La baja inflación de los últimos meses es un punto a favor de la administración actual. Buteler, pero el plan no debe limitarse solamente a domar la inflación en la Argentina. De hecho, un tema extremadamente complejo, pero hay quienes sostienen, bueno, perfecto, esto ya comenzó a domarse. ¿Y ahora qué? Bueno, digamos, vos me hiciste la consigna de que íbamos de la inflación, ¿no? Por eso te hice el análisis sobre la inflación. Obviamente, como bien marcás vos, es cierto, no es lo único. Yo quiero recordar que Argentina tuvo una crisis en el 2001, una de las más grandes, y no teníamos inflación, ¿no? O sea, la inflación, obviamente, domar la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, para domar esta inflación, hoy estamos con, o hemos tocado en estos meses, 50% de pobreza. Obviamente eso hay que resolverlo en forma urgente. Pero es cierto también que con alta inflación eso vos no lo ibas a poder resolver. O sea, como te decía antes, resolver la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora tenemos que ir por el resto de las variables que necesita Argentina. Argentina necesita crecer. Argentina necesita elevar su nivel de producción para tener más trabajo y de esa manera poder combatir este 50% de pobreza que estábamos diciendo. Y mientras tanto hay que seguir, ¿no?, bajando la inflación para llegar a ese dígito anual. Pero yo te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Si puede decirse fácil de las variables que nosotros tenemos, hacerlo con una inflación a la baja que intentar hacerlo con una inflación al alza. Con una inflación al alza yo te diría que era casi imposible claro, que vos puedas resolver el resto de los problemas que tiene la Argentina. Yo creo que el problema que le sigue ahora a la inflación es el nivel de actividad, porque el nivel de actividad es lo que a mí me va a determinar que tengamos más empleo, y tener más empleo a mí me va a determinar también la posibilidad de crecimiento y me va a determinar la posibilidad de bajar los niveles de pobreza, que creo que también tiene que ser uno de los objetivos principales de cualquier gobierno, ¿no? Ir a niveles de pobreza, digamos, más acorde a lo que ha sido la historia argentina y no estas últimas décadas que han venido creciendo de forma galopante. En nuestro análisis de los datos más duros y en algunos gráficos que recién exhibíamos a nuestra audiencia,
observábamos de un 200 y tantos por ciento del año 2020, 100 y tanto, 10, 15, 18, 20% de este año el consolidado anual, proyectando noviembre y diciembre, y señalábamos que si bien hay algunas actividades que comienzan a mostrar con timidez, es cierto, tal vez una leve recuperación, en los salarios de septiembre, por ejemplo, y los de octubre le ganaron en términos nominales a la inflación, los acuerdos salariales ya terminaron. ¿Cómo van a jugar esos futuros acuerdos salariales? Porque indudablemente esto presiona también, en términos inflacionarios, el dinero disponible en la plaza, el circulante. Bueno, recién estábamos hablando de que necesitábamos más actividad. Para necesitar más actividad necesitamos más ingresos. O sea, es imposible que en un país donde el PBI explica el 70% del PBI, lo explica el consumo privado, es imposible que sin ingresos podamos hacer crecer el consumo. Y sin consumo es muy difícil que Argentina pueda recuperar valores importantes de nivel de actividad. Y esto creo que es, digamos, como decíamos recién, otro de los objetivos fundamentales que tiene que manejar el gobierno. A ver, ¿cómo hacemos para mejorar los ingresos, mejorar el consumo y así empezar a crecer? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que Argentina tiene que buscar de ser más productiva. El salario, en términos reales, crece por productividad, no por, digamos, decretar un mayor aumento o un menor aumento de sueldo. Necesitamos que las empresas sean más productivas para que puedan competir interna y externamente, y la competitividad la tenemos que lograr de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es bajando impuestos. Argentina necesita bajar impuestos, ya que se está haciendo recorte de los gastos. Bueno, ese recorte de los gastos tiene que venir de la mano de bajar impuestos también, a los efectos de que las empresas argentinas puedan ser más competitivas. Si son más competitivas, van a ser más productivas. Si son más productivas, van a poder pagar mejores ingresos, mejores salarios. Y eso es otra de las partes que necesitamos apuntar. O sea, volvemos a lo mismo. El tema de la inflación es como la punta del iceberg, es el comienzo, ¿sí?, de la recuperación. Pero el camino de la recuperación, digamos, desde el punto de partida de 50% de pobreza, de más de 10 años que Argentina no crece. En realidad, cuando uno dice más de 10 años que Argentina no crece, en realidad cayó, porque si yo lo mido per cápita, como la población creció, en realidad nosotros caímos. Entonces, ese camino va a ser bastante difícil, bastante largo, y me parece que es importante también hacer foco en el tema de los ingresos, ¿no? Porque es como te decía al principio, si no mejoramos los ingresos, es muy difícil que este piso que estamos viendo en la economía se pueda traducir en alguna especie de rebote con alguna idea de que te pueda llevar a salir de esta crisis que estamos metidos, ¿no? Cristian, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Hasta cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Economista dando alguna explicación respecto de... y bueno, esto es la inflación. ¿Y ahora qué? Ahí lo escuchábamos. Hablaba de pobreza, Guteler. Vamos a compartir los números. Para sacar a la gente de la pobreza, esa línea que hoy está en 890.061 pesos, hay que generar mayor volumen de actividad con mejores salarios. ¿Esto es lo que decía Guteler? La verdad que sí, 1,4% se incrementó en la provincia de Mendoza. Estos números a nivel nacional siempre son un poco más altos. Ese dato que vas a dar es... Sí. Pocas veces visto. Bueno, hace 6 años vimos esto mismo en diciembre del 2018, cuando la canasta, les voy a decir un valor irrisorio prácticamente, la canasta estaba en 2.700 pesos y bajó a 2.670 pesos. La canasta básica alimentaria hace 6 años y hoy pasó esto con la indigencia. Bajó casi 500 pesos. Es poco, sí, pero lo que estamos mirando acá no es tanto ni el porcentual ni el valor, sino la flecha verde, para que se entienda. 357.454 pesos es lo que necesitó una familia en el mes de octubre en Mendoza para no caer bajo la línea de la indigencia. Esto es alimentos.